Bien. Bueno, me alegro. Bueno, participantes, ahí ya veo bastante gente, me parece muy bien. Estamos en condiciones de arrancar, 8 horas de la mañana, ¿les parece bien? Sí. Hola a todos, buen día a todos. A ver, digan, vayan diciéndome los apellidos porque hice acá una listita, así les concedo no les concedo nada, así ustedes nos vamos organizando. Además de Mara Rodríguez, ¿a quién tengo? Sonia Muse. Sonia Mus. Muy bien. A Rosarena Ulises. Muy bien, Ulises. Camila López. Sofía Vera. López. Perfecto. González Abril. Bien. Micaela Quebeque. Micaela, perfecto. Sofía Herrera. Sonia o Sofía. Sofía. Sofía, belleza, perfecto. Pamela Herrera. Bueno. Escobar Antonella. Antonella, bueno. Solari Leandro. Muy bien, Solari. Turraca Alejandra. Bueno, muy bien. Seguramente hay algunos más porque les estoy viendo la carita, pero lo que voy a hacer a partir de ahora es lo siguiente. Les voy a explicar en 2 minutos cuáles eran las líneas que yo tenía pensado para que podamos usar esto. A ver si funciona, pero todo va a funcionar absolutamente si ustedes le ponen onda. Si no le ponen onda, como dicen ustedes, esto va a ser imposible. En vez de yo dar una clase de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 y hablar de menores, me puse a pensar todo lo contrario. Ustedes vienen de ser menores. Algunos ya son adultos, otros están en el límite, otros hace bastante que son adultos, pero todos transitaron la minoridad. Y la minoridad la tienen mucho más reciente que la tengo yo. Entonces pensé cómo abordar este tema de la minoridad de manera tal de que un alumno que vaya a la Facultad de Derecho en estos tiempos actuales, en estos tiempos de crisis, pueda entender los fenómenos de la minoridad, de la adolescencia, de la niñez y del derecho. No es una clase de política, no pretende que cada uno diga lo que le parece respecto a cuestiones sociales o a cuestiones personales, que los entiendo y que está muy bueno, y acá hay una absoluta libertad de opinión, sino que nos enfoquemos en lo único que nosotros sabemos y para los que nos estamos preparando para ser útiles a la sociedad. Cómo el derecho puede ayudar y apoyar el desarrollo de los menores, el desarrollo de los niños, el desarrollo de las niñas. Esa es la idea. Entonces, cuando esto termine, cuando esta charla termine, yo le llamé programa de radio, podría ser un programa de televisión, podría ser una charla debate, podría ser una mesa, podría ser como Alcohólicos Anónimos, que todos se ponen alrededor de la silla y cada uno va contando su experiencia. El formato es lo de menos. Lo más interesante de todo es que ustedes opinen y que ustedes hablen. Y se supone que todo el mundo leyó el tema. Se supone que todo el mundo tomó el artículo 25 del Código Civil y empezó a ver el capítulo de menores. Y algunos deben haber leído la Convención de los Derechos del Niño. ¿Arrancamos? ¿Les parece bien? Tengo dentro de mi equipo a Mara Rodríguez, que fue la primera que me dio el presente, pero sí, está por ahí Baricenti, María de los Ángeles está.
María de los Ángeles. Yo te tengo anotada acá para que vos nos digas 2 palabras lo que se te ocurra de la Convención de los Derechos del Niño. Y yo te voy ayudando. Bueno, profesor, estuve averiguando y en la Convención de los Derechos del Niño específicamente no se nombra al adolescente. Sí, con la reforma que hubo en nuestro Código Civil se nombra al adolescente en el artículo 25, que empieza menor de edad y adolescente. El menor de edad es la persona que ha cumplido 18 años y se toma desde adolescente desde los 13 años. En el anterior código estaba una distinción entre menores púberes y menores impúberes, que Claro. después se salta esto porque no era conveniente, por lo que leí, no servía, entonces se establece al adolescente. ¿Qué te pareció interesante? Decime 2 palabras, ¿qué te pareció interesante de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué cosas te llamó la atención? El tema de salud. El Ajá. tema de salud de los chicos, en el cual permite que ellos se puedan realizar tratamientos siempre que no sean invasivos, y si son invasivos tienen que tener autorización de sus padres o ellos dar su autorización. Me pareció que lo abordaron muy bien. Hay un libro que vi que hablaba, no sé si es un libro o un artículo, lo quería poner ahora a fijarme, pero no, me anda lenta la computadora, que abordaba mucho el tema de salud de los chicos. Eso es lo que Muy más bien. que yo Muy no, bien. yo precisamente como mamá no lo sabía. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora le doy pie a Mara Rodríguez. A ver, Mara, yo había anotado acá qué significaba el derecho a ser oído, porque uno de los temas más llamativos, más interesantes que dice la Convención y que también está en el Código Civil, en particular en el artículo 26, en el párrafo 3, dice el derecho de la persona menor de edad a ser oída. ¿Qué miércoles es esto? Contanos qué se te ocurrió, qué viste, qué te parece. Bueno, en realidad yo también tomé, aparte del artículo 26 del Código Civil, la Convención de los Derechos del Niño, Muy porque bien. me parece que se relaciona absolutamente con lo que introduce, que tiene que ver con el interés superior del niño. Y creo que para saber qué es lo mejor para ese niño, que sería el interés superior, no hay nada más importante que su palabra. En principio eso. Y también es una distinción que yo personalmente hice en función de lo que leí o que interpreté, que el oír tiene que ver no solo con el mero hecho físico de la capacidad de escuchar sonidos, de escuchar que alguien habla, sino escuchar en un sentido amplio y activo de saber qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que necesita, cuál es el deseo. Y se me venía a la cabeza, bueno, hay un montón de ejemplos, pero por ejemplo, en un proceso judicial en donde hay una disputa entre adultos por la tenencia de sus hijos, no solo que participen en el proceso los menores, a mí la palabra menor igual me hace como un poco de ruido, me remite a la ley anterior, que creo que otra de las cosas que introduce la Convención... ¿Cómo le llamarías en vez de menores? Niño, niña o adolescente, en realidad. Está bien. Porque me parece que ahí hay una diferencia entre considerar a la persona como un objeto pasivo o como un sujeto de derecho, que esto también lo introduce la Convención. Entonces, bueno, pensando en este caso de una disputa en la tenencia, nada más importante que el niño, no solo que participe como espectador, sino que se lo escuche. Sus deseos, por ejemplo, con quién se siente más cuidado, con quién se siente más a gusto, siempre teniendo en cuenta que puedan formarse su propio juicio y teniendo en cuenta la singularidad de su estado evolutivo, porque sabemos perfectamente que cada estado evolutivo es subjetivo, entonces no se puede establecer una edad determinada y fija para todos los niños.
Eso me parece importante. Te corto, Mara, pero no para impedirte que sigas hablando, sino para... me encantó muy bien lo que dijiste, me parece muy bien. Habría que agregarle algo en particular. Y a ver qué te parece esto. Primero, es el derecho a ser oído, ¿dónde? En un proceso judicial. En un proceso Segundo, judicial. el derecho a ser oído que implica una participación y un conocimiento de la decisión que toma. Tercer lugar, que pueda estar representado. Hay un registro de abogados en el colegio de abogados. ¿Quién quiere tomar la palabra y incorporar algo a lo muy interesante que han dicho sus compañeras hasta ahora? A ver un caballero, a ver algún caballero. No, yo quería, buenos días, quería hacer a lo mejor alguna observación mínima. Cuando se habla de tendencia y hacer la disquisición con respecto al cuidado. El tema de tenencia, uno lo refiere más como una especie, como un objeto, ¿no es cierto? Y a lo mejor la visión anterior que tenía el Código Civil. En cambio, me parece que ahora se incorpora la definición de cuidado personal, en el cual ahí sí está más adherido al concepto de sujeto de derecho. Está muy bien. En realidad yo voy a meter un bocadillo, pero porque me gustan las anécdotas. Los que somos grandes recordamos una película que se llamaba Kramer versus Kramer. Es una película con Dustin Hoffman y Meryl Streep. La película está tomada, el escritor, el que hizo ese guión, la tomó de un caso que ocurrió en Estados Unidos que creo que viene absolutamente al caso. Siempre, absolutamente siempre, en todos los casos de tenencia, cuando discutían papá y mamá sobre quién se iba o con quién vivía el nene en caso de divorcio, existía la idea de que la resolución era del papá y de la mamá. El nene era un mero espectador. No importaba si el nene tenía 4, 14 o 16 años, la decisión la tomaban los padres. Y si los padres no se ponían de acuerdo, la decisión la tomaba el juez. En Kramer versus Kramer, papá y mamá eran, Meryl Streep y Dustin Hoffman, eran dos padres excelentes. Los dos merecían estar al cuidado del nene, absolutamente los dos. Y vivían en ciudades diferentes. Con lo cual, ¿cómo compatibilizar eso? La lucha de ellos en los estrados judiciales era muy respetuosa y muy educada, y el juez estaba en un brete. Hasta que en un momento de la película, el nene levanta la mano, que estaba ahí presente porque no tenían con quién dejárselo, y dice, nadie me preguntó a mí qué quiero yo. Y eso es exactamente la Convención de los Derechos del Niño. La participación del niño es esencial, porque es el respeto a su personalidad. No son los niños un objeto de los padres, no es un auto, una bicicleta, una cartera. El niño es una persona que tiene individualidad y que como tiene individualidad participa de algunas cosas que los papás quieren y otras que no. El ejemplo máximo es el nene que el padre espera que sea un hombrecito espectacular y el nene le dice, papá, siento que mi elección sexual es distinta. Ni hablar de la mamá que quiere que el nene vaya a la escuela y vaya a una educación determinada y el nene le dice, no, quiero otra educación. Ese respeto a la diversidad, tengo muchos ejemplos, es fundamental y ese es el concepto legal. La ley tiene que proteger y lo hace la personalidad del niño y las decisiones del niño. Por supuesto, no el nene caprichoso que a los 3 años es comprado por una cajita de caramelo. Bueno, pero muy bien su aporte. Micaela Abequeque, ¿está bien mencionado el apellido? Sí, Abequeque. Abequeque. Uy, me encantó este apellido. Voy a tratar de... yo te había anotado los adolescentes y sus problemas actuales. Y sí, me parece que enganchamos de cabeza en el tema. Aportanos algo, dale. En los problemas actuales me llamó la atención en esta situación de pandemia el acceso a la educación. Que mira. La pandemia sacaba a la luz muchas desigualdades, como por ejemplo el acceso a Internet que lleva el acceso a la educación. Si bien estamos en esta situación particular, tenemos la ley 1420 que establece la educación laica, gratuita y obligatoria.
Rivera menciona en el texto de los alimentos que en el Código Civil y Comercial los progenitores tienen el derecho y la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos. Y también menciona que si siguen estudiando tienen el derecho, la obligación de proveerles recursos, que si bien esta situación no es exactamente así, por mismo la pandemia, que ha dejado muchos desempleados, pero también esta situación se venía desde hace tiempo. El acceso a Internet, hay gran parte de la población que no puede acceder a ella, y hoy en esta situación la educación es parte de eso. Vos sabés que es muy interesante lo que decís y muy opinable, pero dejando de lado las decisiones políticas que podemos compartir o disentir, yo siento que en este momento hay una restricción absoluta del acceso a la educación. A un niño de 7 años de edad, el Internet no es un mecanismo de acceso a la educación. Debería crearse y tomarse alguna otra actitud para facilitar ese derecho, porque nos llenamos la boca de hablar de la educación y resulta que cuando llega el momento de la educación, todos a casa y tratemos con un Internet de que mamá o papá pueda dar clase. Es un tema difícil. Yo siento que estamos en una gran restricción de la libertad y de los derechos de las personas, y ni hablar de los niños, pero también es cierto que estamos pasivos, es como que no reaccionamos, y como no reaccionamos nos cuesta mucho interpretar otro mecanismo de solución, u otra búsqueda, u otra alternativa de solución. Bueno, doctor, a ver, ¿puedo sí, agregar algo? dele, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. En esto que decía la compañera y usted, y también algo que dice la ¿Cómo es tu apellido? Lucas Albano, con B larga. Ah, mira, dale, Albano. Le decía que también, de acuerdo a lo que decía la compañera y lo que decía usted sobre este tema, sí, que también me parece interesante, digo, algo que menciona la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19, cuando habla del acceso a la educación y refiere a los términos gratuidad y equidad, ¿no? Que es esto de que uno pueda acceder a una universidad, en este caso, ¿no? Por ejemplo, a una universidad pública, pero también que haya políticas en el cual el acceso sea verdaderamente para que sea gratuito, ¿no? Es decir, un ejemplo que está pasando hoy en la pandemia, si un chico o chica no tiene una computadora o no tiene la posibilidad de tener acceso a Internet por motivos económicos, que el Estado pueda proveer eso para que verdaderamente sea gratuita el acceso a la educación pública, ¿no? Quería como mencionar ese artículo. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También es cierto que se requiere un gran compromiso de la gente en la búsqueda de alternativas y de búsqueda de soluciones. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y si algo dijo una de las compañeras ahí que mencionó la ley 1420, esa es la ley Laínez, plena época de Sarmiento, la de los guardapolvos blancos, la igualdad absoluta del argentino pobre y del argentino rico en el acceso a la educación. Y el mejor ejemplo es Sarmiento, el padre de Sarmiento, no sabía leer y escribir. ¿Saben quién le enseñó al padre de Sarmiento a leer y escribir? El propio Sarmiento. Bueno, me encantó, me encantó. A ver, invadamos este tema. Yo tengo anotado acá Sonia Herrera, pero a lo mejor es Pamela Herrera, no sé, pido disculpas si me equivoqué. Escribí una palabra que era, ¿los menores conocen las leyes? Sí, Sofía, profe. Bueno, Sofía, te pido disculpas, te cambié el nombre, esto es terrible, dale. No pasa nada, no pasa nada. Contá. Bueno, con esta pregunta tuve un poco de dudas sobre cómo abordarla. Entonces decidí, en base a todo el material que había, sacar algunas preguntas y hacerle algo así como encuestas y unas preguntas un poquito más largas a los hermanos, o sea, son niños entre 11 y 15 años, y les hice algunas preguntas para ver qué sabían ellos o qué no sabían. No sé si iba orientado a eso la consigna, pero yo lo hice. Pero usted es libre de opinar, de pensar, así que me encantó, la idea es esa. La idea es generar un espacio donde después yo al terminar, tipo Nelson Castro, tipo no sé, quien quieran ustedes, les hago una síntesis de lo que vimos. Pero por ahora, con toda libertad. Adelante, Herrera. Ok.
Bueno, entonces hice una planilla y fui comparando las respuestas que me iban dando. Y, por ejemplo, me pasó que les pregunté para ellos cuándo se dejaba de ser menor de edad, y me dijeron, bueno, a los 18 años, y yo les preguntaba de qué fuente lo habían sacado, y me dijeron, no, porque mi hermana me contó que a esa edad podía salir, o sea, todos tienen hermanos mayores que serían mis amigos. El boca en boca, perfecto. Exacto. Perfecto. Y Perfecto. a mí me resultaba importante, o sea, yo les dije, no googleen ahora, quiero que me digan de dónde lo saben. Después, por ejemplo, les pregunté, justo hace un rato hablaron de esto del contrato, que los papás no pueden realizar un contrato sin el consentimiento de los niños, siendo que ellos presten un servicio. El profesor en uno de los videos había dicho el deporte, entonces yo les puse ese ejemplo y, por ejemplo, eso no tenían ni idea. Por ejemplo, si vos haces natación y te quieren contratar de un equipo de natación, ellos no sabían que tenían, por ejemplo, el derecho a decir, no, a mí no quiero hacer esto, no me gusta y no lo hago. Bueno. Ajá. Y, como que había un concepto generalizado de obediencia hacia la decisión de los padres. Exacto. Es que así nos educaron, ¿eh? Así nos educaron. Yo no le pregunté a mis padres a qué colegio tenía que ir. Yo vivía en un pueblo. En el pueblo estaba la escuela 1, la 2 y la 3, bien marcada por sectores territoriales. La escuela 1 era la más cheta, la escuela 2 era de clase media y la escuela 3 era la de los pobres, atrás de la vía. A mí me mandaron a la escuela 2. Yo me di cuenta de todo esto cuando crecí, cuando era de grande. Y mis amigos no eran los de la 2, eran los de la 1 y los de la 3. De manera tal de que uno debe relacionarse todo lo más amplio que pueda. Bueno, te interrumpí, seguí vos. No pasa nada. Bueno, pero en general, de todas las preguntas que hice, que fueron 7, mayormente tenían una noción, ya sea porque se lo dijo un familiar o porque se lo comentaron en la escuela, entre otras cosas. Por ejemplo, que el trabajo infantil está prohibido, me dijeron, una de las nenas me contestó que una vez vio, o sea, se le acercó, a quien no se le acercó un niño y le quiso vender, no sé, pañuelitos, lapiceras. Entonces le preguntó a la mamá por qué estaba trabajando, y bueno, la mamá le comentó que no se podía, pero bueno, ahí es una situación en la que capaz que tienen que hacerlo sí o sí porque no les queda otra. Bueno, entonces, de esto, yo hice una... Ojo con lo que dijiste, porque si uno entiende que la ley se puede violar sí o sí porque no le queda otra, estamos listos. Estamos listos. La ley tiene que ser respetada. Los padres que mandan a trabajar o a pedir a los hijos están al borde de cometer un delito penal. Y dejémonos de jorobar con echar la culpa al Estado. Echémosle la culpa a esos padres que tienen que ir a trabajar ellos y cuidarlos, no exponerlos a andar en patas, a morirse de frío, a tener enfermedades. Son los padres que por supuesto tienen carencias y me da mucha tristeza, pero que tienen también una arrogancia. Eso es casi lo mismo que someter a esclavitud, es un delito penal. Bueno, y contame. Bueno, entonces, en base a todo esto, yo, todos los chicos a los que le pregunté eran relativamente de una misma clase social. O sea, por eso quizás tenían una noción que quizás niños que tienen menos recursos no tienen esa noción. Y ahí eso me llevó a algunas preguntas que había hecho el doctor Pellier, o no sé cómo se pronuncia, en el video, que era si la capacidad progresiva se reconocía en la realidad o si solamente era algo teórico o si los niños están realmente capacitados para tomar decisiones. Y a eso quería ir con lo que dije. No es que dije que esté bien que trabajen los niños, por favor que no se malentienda. Lo que quise decir es que, o sea, es una situación que pasa y que estaría buenísimo que lo cambiemos. Usted también hizo una pregunta sobre la Convención de los Niños, si eso se cumplía en la Argentina. Y por ejemplo, investigué y hay organizaciones como UNICEF que se encargan o intentan mejorar la situación y para, o sea, que los niños tengan sus derechos, pero también es una realidad que hay un montón de niños que no, que están en la calle y que hacen eso, pero que estaría buenísimo cambiarlo. Está, perfecto, me encantó. A ver, Muse o Farise, cualquiera de los dos, ¿tienen una noción clara y nos pueden explicar a qué edad realmente se puede en la Argentina trabajar
¿Cuál es la edad para que los menores puedan trabajar? Yo estuve investigando a través del libro de Rivera y habla de a partir de los 16 años. El tema con esa edad es la siguiente, que hay una capacidad que se llama capacidad profesional, que es que si un chico tiene un título habilitante, no importa si es menor de esa edad, sin previa autorización del padre, puede ejercer la profesión y puede ser pausible de someterse a un juicio civil o penal por cuestionamientos en cuanto a su profesión. Y el título habilitante lo expide una autoridad competente. Ese es el título habilitante. Pero, sí, espera, pero sin querer corregirte. Pongamos claro, porque el concepto de trabajo en la Argentina es un concepto que puede verse desde el punto de vista amplio, todos trabajamos, yo en este momento estoy trabajando, pero también el trabajo nos vincula desde un punto de vista más estricto a lo que se llama la sujeción o relación de dependencia. Se suele decir, yo voy a mi trabajo cuando soy empleado y tengo un empleador. Entonces, hay una ley de contrato de trabajo y hay una protección legal a los menores, creo que es la ley 26390, que establece la imposibilidad de trabajar para los menores de 16 años. Esto es contundente. Ahora, ¿qué pasa si yo soy papá, tengo una heladería y en verano necesito que alguno de mis hijos, que tienen 14 años, 2 mellizos, lo estoy inventando, tengo 2 mellizos, lo estoy inventando, quiero que trabajen conmigo? Bueno, pueden trabajar. La ley le da, si es una empresa familiar, un máximo de 3 horas, etcétera, para que no haya una explotación infantil. Pero la capacidad profesional es otra cosa. La capacidad profesional tiene que ver con los oficios, tiene que ver con el chico que salió del Tabeli y estudió tornería, con el chico que fue a una escuela técnica y es pintor, es ayudante de un chapista. Ese chico que tiene 15 o 16 años puede trabajar si tiene un título que le dio una escuela de formación, una escuela técnica, etc. Porque si no, pareciera ser que quedan las cosas difusas. ¿Se entendió la diferencia, niña? Sí. Bien, sigo escuchándola. Apórteme Claro, lo que quiera. Usted habló de una empresa familiar. En una empresa familiar, el hijo puede trabajar, pero se tienen que respetar, por ejemplo, el tema de la salubridad, o que no sean tareas peligrosas, que sea una jornada reducida y que no afecte la escolaridad tampoco. ¿Y esto por qué cree que es usted? ¿Por qué cree que es usted esto? ¿Por qué 16 años? Mire, yo le voy a contar algo. En la época de la guerra, como los hombres fueron al frente, las mujeres y los niños trabajaban y no existían limitaciones a la edad. Después se dieron cuenta que esto fue realmente un error, una exposición, una situación de peligro, pero bueno, era una situación extrema. ¿Usted por qué cree que esto es así? Porque a los 16 años, ¿qué considera? Que tiene discernimiento, que es una persona con capacidad, digamos, para ser representante así en términos legales. Pero más allá de lo legal, desde el punto de vista de su personalidad, un chico a los 16 años, ¿no le parece que ya está en condiciones de hacer algo más que quedarse en la casa mirando jueguitos? Sí, por una cuestión evolutiva, sí, obviamente que sí. Eso es lo que se llama capacidad progresiva. Nos metemos en el tema de la salud. A ver, Facundo Ricart, ¿qué nos podés aportar? Di las palabras que quieras, hace algún comentario, pero relacionemos esto de la edad al tema de los menores y la salud. Bueno, antes que nada, que los niños y las niñas, sin importar su edad, tienen derecho a la salud. Después es un derecho innegable a la salud. Después, hasta los 13 se ha ejercido este derecho casi en su totalidad por los representantes legales. A partir de los 13, cuando entra en la adolescencia, según nuestro Código Civil, ya empieza a estar capacitado para tomar las
decisiones sobre su cuerpo mientras no implique un riesgo para su salud o vida. Estas decisiones abarcan la realización o no de prácticas y cualquier... Pero sí, recibir controles de salud, acceder a test y diagnóstico de VIH, acceder a cualquier tipo de anticonceptivos, recibir vacunas. Ahora, ¿cuál es el estudio más común hoy pueden en estos elegir días? acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de que estén habilitados. ¿Cómo? Interrupción legal del embarazo, ahí te metiste en un problema. Eso que dijiste de la interrupción legal del embarazo, te metiste en un problema. Esperá, no nos metamos en eso todavía. Decime, ¿cuál es el estudio más común de las personas hoy en día? Septiembre del 2020. ¿Qué es lo que la gente hace? Exactamente. Un menor de edad puede hisoparse, se te aparece en la guardia, vos sos médico de guardia, residente, retierno, saliste ayer de la Facultad de La Plata, estás en la clínica Colón, entra un chico y le decís, ¿qué edad tenés? 14, te dice. ¿Qué carajo haces? Perdón la mala palabra. ¿Qué le decís? Yo creo que sí. Qué problema, ¿eh? Vos sabés que a mí me parece que no. Es un tema complicado, porque ¿no? Vos fíjate, vamos a analizarlo. Por supuesto que la ley no habla de hisopado, la ley no dice a partir del hisopado. La ley ¿qué dice? Artículo 26, entre los 13 y los 16 puede tomar decisiones, siempre y cuando no sea invasivo, ni comprometa su estado, ni provoca un riesgo grave en su vida o en su integridad física. ¿El hisopado es invasivo? A la miércoles, yo no lo sé, habría que consultarle a un médico. La sensación que tengo es que es doloroso, es molesto, y además no sé si un chico de 14 años tiene capacidad para comprender las consecuencias que puede tener un hisopado nasal o en la forma que se haga, o una extracción de sangre para ese estudio. Lo tengo ahí un poco dudoso, los escucho. ¿Puedo decirle algo? Es invasivo porque me lo hice. Pero no, usted lo que quiere decir es que es doloroso, es molesto. No, es invasivo, es molesto, no es doloroso. Es molesto, pero es algo que a mí me resulta como algo invasivo, y creo que ahí debería mediar la autorización de los padres. Bueno, eso Facundo, ¿qué opinás? ¿Qué opinás de lo que dijo tu compañera? Yo la verdad que opino que si puede dice que puede pedir y recibir controles sobre su salud y no se lo puede negar, creo que el hisopado también es un control sobre la salud, y me parece que es importante que podría tomar la decisión de hacerse un hisopado. Tal vez habría que definir qué es invasivo. A eso me iba a referir yo, doctor. Pero tranquilo, buenos días. Tranquilo. Pero eso deberíamos preguntárselo a los médicos, porque no tenemos la capacidad nosotros de interpretar si eso es invasivo. A mí me parece que invasivo es todo aquello que deja de ser cutáneo. Por ejemplo, la extracción de sangre. Por ejemplo, tomar, si uno me dice huellas dactilares, no tengo duda que no es invasivo. Pero la escucho. Apórteme lo que quiera, señora. ¿A quién de todos? ¿A mí? Sí. Que yo había, primero, buenos días, que yo había leído justamente del libro de Rivera, donde especifica, da definiciones acerca de lo que es un tratamiento, de qué es invasivo y qué no es invasivo, y habla específicamente de que un tratamiento es invasivo cuando se corta la piel de la persona. Entonces, por eso digo, dejó de ser cutáneo. Claro, entonces para mí un hisopado no sería invasivo. Uy, sonamos. En mi consideración, teniendo en cuenta la definición de lo que da Rivera, que supuestamente está basado en la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos. Igual Rivera todo tratamiento por debajo de la piel, o sea que contaría como tratamiento invasivo. Después igual dice, como dijo el doctor Ferrero, que queda, que obviamente habría que consultarlo con un médico. Yo le digo lo que he estudiado del concepto de invasivo.
El concepto invasivo tiene que ver con el concepto de invadido. Invadido es cuando se atraviesa la piel y se produce un mecanismo de penetración o de acceso. Por ejemplo, una aguja, por ejemplo, un dispositivo, por ejemplo, una sonda, por ejemplo, una extracción de sangre, por ejemplo, un endoscopio, etc. No los que son cutáneos, como un estetoscopio, como tomar la fiebre. Pero esto es opinable, por supuesto que es opinable. No tenga ninguna duda, pero ninguna duda, que el conflicto se plantearía si un menor pretende hisoparse y alguno de los progenitores no, por una cuestión religiosa, por una cuestión personal. Ahí tendría un grave problema el médico. Pero fuera de esos casos, no creo que un médico o una institución de salud, pero lo pueden averiguar, pueden llamar a un laboratorio, qué requisitos ponen ellos para la aceptación o la firma de un hisopado. De todos modos, no se olviden que la situación es diferente si existe una situación de riesgo grave para la vida o de integridad física. No es lo mismo el chico que quiere hisoparse por curiosidad que aquel otro que, por ejemplo, se encuentra internado, está sometido a un tratamiento, los médicos quieren saber, ahí la cuestión es distinta. Bueno. Disculpe, ahí Karina Domínguez hizo una pregunta interesante con respecto a ver, hacela, Karina. No, yo me refería, por ejemplo, a las radiografías, a las tomografías, con el asunto de que estábamos hablando de los tratamientos invasivos, no invasivos. A esto donde se encuentra la disyuntiva de tener que decir sí o no, acá es cuando entran los terceros, por decirlo de alguna manera, para tomar una resolución. Claro. Bien, quizá una de las cosas que podríamos sugerir para el futuro es que salga una reglamentación o una aclaración del texto legal a través de los organismos pertinentes para establecer claramente cuáles se consideran tratamientos invasivos o pueden comprometer la salud o provocar un riesgo para la vida de la persona. Pero vieron que el derecho, por más que sea dinámico, la vida es tan dinámica que cuando se redactó este código, ¿quién se hubiera imaginado que íbamos a tener pandemia o hisopados? Todavía hay personas que dicen los hisopados, la palabra hisopado es con H porque no teníamos habitualidad en este concepto, ¿no? Yo tengo acá anotado Yanina Escobar en este tema de la salud. ¿La tengo acá, Yanina Escobar, en el programa? Sí, soy Yanina Antonella Escobar. Yanina Antonella. No me diga que se enojó porque no le dije Antonella. Bueno, no, es costumbre que me digan Antonella. No pasa nada. Cuénteme. O sea, decisión de padres. Apórteme algo. Ahora que estábamos hablando... Sí. Ahora que estábamos hablando de si era o no invasivo, el doctor Pellier en su clase dijo que no había un manual que dijera que era invasivo y que no. Por eso tenemos que ir a los informes médicos, a las conclusiones de las universidades de medicina, etcétera, ¿no? Es ahí donde tenemos que ir a buscar nosotros el aporte, porque seguramente cuando se redactó esto, se lo hizo en función del principio de protección integral a la salud del menor, del adolescente, del niño, de la convención. Entonces, cuando en derecho las palabras originan problemas, hay que ir al rol interpretativo. El rol interpretativo está en el artículo 2 del Código Civil. Y el valor de las palabras es muy importante. Entonces aparece toda una construcción. Yo creo que más que ir a preguntarle al legislador que creó esta idea o esta palabra, es ir a buscar a lo que la medicina y las ciencias de la salud nos aportan, ¿no? ¿No le parece? Sí. Bien. Doctor, una pregunta. Dele. Con respecto acá al problema de que habría que tomar una resolución con un menor que sea representado en forma legal. ¿El representante legal debe ir de esta manera a abocarse a la decisión del médico para estar más seguro de lo que pueda llegar a interpretarse para poder tomar una decisión?
Bueno, no entendí mucho la pregunta, perdóneme, pero creo que lo que usted me quiso decir es si la decisión corría por cuenta del profesional médico o del menor o del representante legal. Si el menor tiene que operarse de apendicitis y está el papá y la mamá o la mamá, cualquiera de los dos allí o su representante legal, no hay ningún problema. El médico jamás va a tomar una decisión sin consultarle y explicarle. El problema es cuando no está el representante legal o cuando el menor toma decisiones contrarias a los representantes legales o toma decisión sin la presencia de sus representantes legales. Mire, les voy a contar algo que creo que a los varones les va a aburrir, pero a las mujeres les va a gustar mucho. Cuando yo era joven, recién recibido, me vino a ver un ginecólogo en consulta al estudio, un ginecólogo muy conocido de Mar del Plata. Y me dice, Ferrero, mire, quiero hacer una consulta, porque he escuchado que usted está en estos temas de salud. ¿A qué edad puedo atender sola a una niña? Le digo, ¿con la mamá o el papá? No. Toda la vida atendía a mujeres que venían con la mamá, porque se desarrollaban, porque tenían su primer menstruación, porque tenían... Pero ahora no vienen con la mamá, ni con la tía, vienen solas o con el noviecito. Y por ahí son chicas de 14 años. Y yo no sé si puedo... Fíjense lo que era esto hace 25 años atrás. Chicas de 14 años, el médico estaba espantado. ¿A qué edad creen ustedes hoy en día que van a hacer las consultas ginecológicas a los profesionales las chicas? En primer lugar. Y segundo lugar, ¿van con el papá o la mamá? No, van solas, porque quieren saber cómo empiezan sus relaciones sexuales, cómo se deben cuidar, qué mecanismos deben tomar, preguntan las chicas, 14 años, ¿qué es la píldora del día después? ¿Qué tengo que decirle a mí? Entonces, se imaginan, estamos hablando de hisopados, y por el otro lado, estamos frente a una realidad donde los adolescentes, estábamos hablando de adolescentes a partir de los 13, y yo le decía hace 25 años, a partir de los 14, le decía a este médico, acostúmbrese porque el mundo cambió, ya no va a venir mal la mamá o el papá, porque ya los chicos han asumido un rol de libertad sexual que ahora hay que vincularlo a la responsabilidad sexual. Y la libertad y la responsabilidad van de la mano con el conocimiento. Entonces el médico me dice, ¿quiere decir que a un chico, una nena de 14 años le tengo que explicar? Mi respuesta fue sí, con toda sorpresa, porque en ese momento el código de Vélez-Sarsfield no establecía estos mecanismos. ¿Vieron cómo la dinámica va cambiando? Bueno, hoy en día el concepto de adolescente a partir de los 13 años implica eso, asumir el compromiso de cuidado, prevención de la salud y sobre todo conocimiento. Antes, cuando yo era joven, no se nos informaba nada de sexualidad, ni de protección a la salud. Cuando digo sexualidad no digo el único problema, tampoco consumir alcohol, tomar pastillas. El alcohol y la accesibilidad a las drogas constituyen dos de los problemas más graves que tienen los adolescentes. Y muchos de ellos pasan por desinformación. Bueno, nada, los estoy aburriendo. A ver, un aporte de Bisignano, lo tengo a Bisignano acá con nosotros. González Santucho, ¿la tengo a González Santucho? Sí. Uy, me encantó. También el código hablaba que a partir de los 16 años a los menores se los considera adultos para las decisiones que son atendientes a la salud de su propio cuerpo, pero no hacía una distinción de lo que estábamos hablando hoy, si el tratamiento es por supuesto. o no. Por supuesto. Lo que pasa es que... Sí, escucho. Lo que sí hablaba que podían existir excepciones, por ejemplo, para donar órganos se pide que se tenga los 18 años, o también hablaba del artículo 60, en donde son las directivas médicas anticipadas, que son las disposiciones de voluntad para el futuro, pero se pide que la persona tenga plena capacidad y los menores no tienen plena capacidad, sino que son incapacitados hasta que, son mayores de edad. No sé si alguien lo quiere aportar, pero présteme atención un segundo, no quiero monopolizar esto. Existen leyes generales, Convención de los Derechos del Niño, Código Civil, y leyes especiales. ¿Cuáles son las leyes especiales? Las que determinan edades especiales para determinados actos. Ejemplo, conducir.
Ejemplo, trabajar. Está la ley de tránsito, la ley que le decía recién de trabajo, la 26390. Después tenés la ley de trasplantes de órganos. Después tenés la ley de contracepción quirúrgica. ¿A qué edad puede una mujer decir quiero que me liguen las trompas? Bien. Y a partir de ahí empezamos a enumerar lo que se llaman leyes especiales. Entonces, siempre que ustedes analicen un problema, fíjense, la ley general y la ley especial. De la suma de la ley general y la ley especial tienen una conclusión. ¿Entienden lo que le digo? Y esto es muy importante. Donación de órganos, 18 años. Contracepción quirúrgica, ligarse trompas, vasectomía, 18 años. Con lo cual, ahí no hay una posibilidad a un menor. Ahora, si un menor de edad, ley Justina, quiere ser donante de trasplantes de órganos, cumpliendo una serie de requisitos, o tratándose de un hermano o una situación especial, la ley especial se lo permite o se lo autoriza. Belén Cano, que la había invitado a estar con nosotros, ¿no está? ¿No la tengo a Belén Cano? Bueno, no importa. Camila Balmaceda, tampoco la tengo. Nadia Pagliaro, ahí te veo, ahí te estoy viendo. ¿Qué estuviste leyendo, Nadia? Era sobre los adolescentes. Y yo, me parece que me fui por otro lado, pero bueno. ¿Cómo por otro lado? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 20. Ah, ya sos recontra adulta. Bueno, contanos. Hacé tu aporte. Yo pensé en el primer trabajo que podríamos llegar a tener, y de ahí vi el artículo 19, que dice que los adolescentes, los niños, deben gozar de derechos económicos, sociales y culturales. El Y artículo después 19 de la pensé- Convención de los Derechos del Niño, de la Convención. Sí, Bien, sí. bien. Y el artículo 14 bis habla del trabajo digno. Y, muy bien. Y pensé que muchas veces los primeros trabajos, por lo generales, son como no tenés experiencia previa, muchas veces no se cumple esto de un trabajo digno. Entonces, a veces estos derechos se ven vulnerados. Es correcto. Y nada, me pareció importante. Es correcto. Así que pensé que bueno, dice que hubo como una sanción para regular esto, pero como que no llegó a tener efecto. Sí, es gravísimo el tema de la explotación infantil, es gravísimo. Lo podés ver desde un tema urticante, que es la explotación laboral, de trabajo, desde el punto de vista de la explotación sexual, la situación de indefensión de los migrantes. No, el tema es tremendo y es terrible, pero en el caso de los niños es más grave todavía. Yo me he puesto a estudiar sobre el tema de las medidas que UNICEF toma sobre la protección a los migrantes que vienen con niños y qué se hace en Europa de esto, y aún en los países más desarrollados existen problemas que no se pueden resolver, ni hablar en Estados Unidos con cuestiones que tienen que ver con los menores, expulsión de los menores, situaciones de desamparo. Argentina, en la Convención de los Derechos del Niño, no sé si lo leyeron, no convalidó algunos artículos de la Convención que tenían que ver con la adopción internacional. Argentina siempre fue un país que se negó a la adopción internacional. La adopción internacional es que vengan dos japoneses y se lleven un nene argentino, o vayan dos argentinos a Ucrania y se traigan un ucranianito. Y la verdad que yo considero hoy en día que ese es el menor problema. El mayor problema es toda la exposición de riesgo que las criaturas tienen. Porque fíjense que esto que les digo que parece que choca, no lo consideran así cuando, no sé, hay en Somalia abandono, muerte, etcétera, de niños, y hay familias de cualquier lugar del mundo, y para eso se hizo ese artículo, que quieren adoptar esos niños. Bueno, Perdón, doctor, a ver. una pregunta.
Sí, sí, sí. Con respecto a lo que dijo usted recién sobre el tema de que la Argentina no estuvo de acuerdo con el tema de las adopciones internacionales, ¿qué pasaría con el tema de lo que es ahora la subrogación de vientres, que está como de moda para la gente famosa que se va afuera, subroga y Bueno, trae... famosa, sí, sí, famosa o no famosa. Lo que pasa es que, a ver, yo eso lo he explicado y Argentina está muy pacata con ese tema. Argentina tiene que regular rápidamente la subrogación de vientres, el alquiler de vientres, para evitar estas situaciones. A mí me parece totalmente injusto, pero no es un problema, digamos, que no se pueda resolver. Es un problema que se puede resolver. El ¿Qué hecho se de que vayan a resolvería con otro... una introducción de una ley? Sí, claro. Una A ley. mí me parece que más que una ley hay que crear un mecanismo de concientización de que existe la posibilidad del altruismo y de la solidaridad en la prestación de un vientre. Ahora, cuidado, ¿está bien o no? Y ya nos vamos de tema, porque es un tema para hablar cuando hablemos de la mujer, lo vamos a hablar más adelante, pero ¿está bien o no que una mujer preste su vientre y cobre por ello? A la miércoles, no lo sé. Hay países que lo permiten y hay otros países que son muy liberales, muy progresistas y lo impiden. Por ejemplo, Noruega lo ha prohibido el alquiler de vientres porque considera que es una manera de cosificar a la mujer. Pero Ucrania lo permite porque es una manera de dotar de recursos económicos a una mujer. Si una mujer puede trabajar 8 horas por día, ¿por qué no puede poner su vientre? Pero eso es un tema de la mujer, dejémoslo al costadito, porque es un tema que, por supuesto, tienen que ver con las niñas, claro, porque van a ser mamá en algún momento, pero es un tema más relacionado con la mujer. Quiero escuchar a Anaír Gómez, que la he visto por ahí, pero que no me pareció no escucharla. ¿La tengo a Anaír Gómez ahí? ¿La tengo en el programa? Sí, acá estoy, ¿se escucha? Sí, por supuesto. Tenés una voz muy, muy marcada, así que claro que te escuchamos. ¿Leíste algo sobre algún tema de todos estos? ¿Nos querés aportar algo? Sí, a mí cuando le mandé el mail me había mandado lo del derecho del niño a ser oído en un proceso Pero tenés libertad, judicial. claro. Pero tenés libertad. ¿Y qué te gustó de eso? ¿Qué te llamó la atención? No, me puse a investigar sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, qué artículo era el que avalaba esto del niño, el derecho a ser oído en todo proceso que le concierne tanto a su persona, a su cuerpo. No, eso, la verdad que leí todo lo de Rivera y también me fui guiando sobre los artículos del Código Civil, así que, nada, eso sí, la verdad que también los compañeros investigaron bastante y fueron aportando bastantes ideas que yo no había investigado. ¿Sabés cómo se materializa esto del abogado del niño o del derecho a ser oído? Yo claro, te acabo de dar la respuesta. Te acabo de dar la respuesta. El niño en un proceso judicial tiene derecho a tener un abogado también, y si no tiene los recursos económicos para tenerlo, el Estado le debe otorgar uno que sea gratuito y que lo escuche. Y también digamos, el juez, si no puede establecer una relación con el niño, puede poner puede pedirle ayuda a un psicólogo, digamos, a alguien que pueda establecer esa relación con el niño. Te doy un aporte. Te doy un aporte. Entrás a la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata y hay un registro para incorporarse todos aquellos que quieren ser abogados de niños, y cuando existe algún conflicto, algún problema legal, se pide intervención al Colegio de Abogados y se hace un sorteo. Esa cuestión es la decide el juez, y hay algunos casos de jurisprudencia donde se ha puesto alguna duda si antes de los 13 años, dado el nivel de madurez que los chicos tienen, pueden o no tener abogado del niño y hacerse oír. Como la convención es amplia y la protección es amplia, naturalmente que sí, la decisión es sí. Los jueces apoyan cuando hay algún tipo de conflicto en un abogado del niño. Sí, además Rivera resalta mucho esto de que siempre, de que el niño tiene derecho a ser oído, y eso siempre que tenga la madurez para discernir. Siempre resalta esto, la capacidad del menor en torno a su madurez, ¿no? O sea, a partir de los 10 años.
Claro, perfecto. Lobo, no sé si me estás escuchando, pero hay un punto del programa que siempre me gustó y me llamó la atención, que era el caso de los progenitores adolescentes, que también está en la ley, que tenía que ver con esta situación. ¿Qué pasa con los niños de los niños? Es decir, ¿qué pasa con los hijos de los que todavía no llegaron a la adultez? ¿Quién se Exacto, hace cargo de ellos? Contanos algo. exacto, sí. Bueno, en el artículo 644 define lo que son los progenitores adolescentes. Esto, bueno, es un cambio sustancial en el tratamiento que hace de esos menores, que ya es definido en el artículo 25, que trata hasta los 13 años niños y de los 13 a los 18 adolescentes. Esto viene a solucionar una problemática que provenía desde el Código Civil anterior, en la cual había una distinción entre esos menores que estaban emancipados y los que no lo estaban. También existía la figura anteriormente de lo que era la patria potestad del padre hacia el hijo. Entonces, los menores que ya estaban emancipados porque habían contraído matrimonio, cuando a su vez ellos se convertían en padres, o sea, tenían la plena capacidad de ejercer su relación parental, pero la problemática que existía ahí también era que a lo mejor se quedaban un poco vulnerables, ya que no existía una responsabilidad de los mayores con respecto a ese nuevo niño, ¿no? Esto lo solucionan con el Código Civil y Comercial, cuando definen que en realidad tanto los menores, los progenitores adolescentes, tienen una capacidad plena, una capacidad para ejercer su rol parental, pero en cierto caso restringida para algunos tipos de situaciones, ¿no es cierto? Claro, a ver si por ahí no nos fuimos de tema y creo que los demás están en tema. El problema no es cuando el menor tiene que tomar decisiones sobre sí, sino cuando el menor ha dado a luz, papá o mamá, y tiene que tomar decisiones sobre su criatura. Una operación, una intervención de riesgo, una situación de adopción. En esos casos, ¿no sería bueno que se integre con una intervención de un progenitor de esos menores, el abuelo, la abuela de la criatura, o aún así con una intervención de un juez? Bueno, esto fue lo que cambió, esto es lo que cambió. De alguna manera dotarle de la plena responsabilidad parental, pero a su vez limitar. Estamos hablando de los adolescentes. Imaginen un chico de 15 años, o de 14 años que ha tenido a luz y que tiene que tomar una decisión, y que posiblemente no está preparado, Este es el tema. Y que los médicos exigen, los profesionales de salud, etcétera, exigen casi culturalmente que haya un mayor o un adulto que los apoye para no tomar esa decisión. Pero vos mencionaste el 644, pero si mal no recuerdo, hay un artículo que es el que sigue, el 645, que establece en qué casos hay que pedirle y en qué casos no autorización a los adultos. Yo tengo un caso que me ocurrió hace 15 años atrás, espectacular. Estoy trabajando en el estudio y recibo un llamado telefónico de la gerencia de Aerolíneas Argentinas. Y me pasan con una pareja, 2 chicos, que en ese momento tenían 18 años de edad. En Argentina la mayoría de edad era los 21, que estaban embarcando para irse a vivir a España, una pareja joven con la criatura, 2 años, y no los dejaban subir al avión porque eran menores de edad. Entonces, ahora que estás hablando de esto, me acordé de ese problema. Ellos decían, pero somos los papás, ¿cómo no pueden ir si tiene el nene, tiene pasaporte? Sí tiene pasaporte, pero se necesita una autorización de un juez o de un adulto para poder sacarlo del país. No puede ser. Bueno, no los dejaron subir al avión,
tuve que hablar con la secretaria del ministro de Relaciones, del canciller, y tuve que hacer una presentación judicial. La jueza de menores me dijo que había un vacío legal, pasé a la justicia de familia, y finalmente, después de una pequeña audiencia, una semana después, los autorizaron a salir del país. Ese vacío legal se llenó con este ejemplo que estás dando, de que los papás, en este caso, en este ejemplo que di, no necesitarían la conformidad de un progenitor adulto, de un abuelo, de una abuela, para tomar una decisión que no es ni invasiva, ni ponía en riesgo la vida ni la salud del menor, como era radicarse o viajar o salir del país con la criatura. Si pudieron dar a luz una criatura, ¿cómo no van a poder trasladarse, viajar o tomar una decisión, ¿no? Por ahí pasaba el tema. Eso que usted cuenta, sí, eso que usted cuenta fue anterior al... Claro, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Claro, también existía el caso en que a lo mejor los dos menores, padres, los adolescentes padres o progenitores, ¿no? Que no estuvieran casados, pero sí conviviendo. Entonces, la patria potestad seguía estando digamos, en la responsabilidad de los abuelos del menor. Si ellos no, eso era un vacío legal, claro. Bien, a partir del nuevo Código Civil y Comercial, los casos en los que menciona que los padres, o los progenitores, perdón, de esos adolescentes, pueden oponerse a la realización de actos decididos por los progenitores adolescentes respecto a su hijo que resulten perjudiciales para el mismo, ¿no? Esa es la... Bueno, en ese caso, audiencia, juez, abogado del niño y decisiones a tomar fundamentales acá en función de qué principio. ¿Cuál sería el principio básico? Te voy a dar la palabra a Micaela Barcena. ¿Cuál te parece que es el principio básico que sostendría una resolución si vos mañana fueras jueza de familia y tuvieras que tomar una decisión de este tipo? ¿Cuál es el principio así de fierro que tomarías si tenés que resolver esto? Donde el papá y la mamá dicen una cosa, los abuelos paternos o maternos dicen otra, unos tienen una religión, otros otra, unos tienen un criterio, otros otro. Después les voy a poner un ejemplo que estuvo muy bueno. Y es difícil, pero yo siempre me abocaría al grado de madurez. ¿Será que me pasó? No soy madre, pero me pasó el hecho de la madurez muy temprana. Y creo que hay padres que son capaces. El juez debería evaluar eso. Sí, pero está bien. Eso está muy bien, pero, a ver, por ahí no te la hice bien la pregunta. Imagínate una criatura de 1 año de edad que hay que hacerle un trasplante de órganos, 1 año de edad. Los papás de esa criatura de 1 año tienen 15 años, 15 y 16. 16 el varón, 15 la nena. Bien como es la mayoría de los casos donde el varón es un poquitito más grande la nena, lo cual no quiere decir que sea más maduro. Cuando vos hablas de madurez, tomás a este ejemplo de estos dos papás, pero el problema no es el papá, el problema es la criatura que tiene 1 año. Los abuelos, como son testigos de Jehová, no quieren que se los opere. Y las padres de la criatura no tienen ningún inconveniente. Entonces van a la guardia de la clínica, discuten con el médico y hacen un escándalo. ¿Y vos qué hacés? ¿De qué te disfrazás? Vos sos jueza. Sí. Entonces vos decís, tengo que pensar en la capacidad progresiva, tengo que pensar en la madurez de una criatura de 1 año. Es imposible. Porque ahí estás en un niño en toda la expresión. ¿Cuál es el principio que te va a resolver a vos este problema? Hay muchos libros, hay una novela de una jueza inglesa que tiene que tomar una decisión sobre este tema, pero, a ver, ¿cuál sería el principio? Yo no te puedo decir cuál es la mejor resolución, ¿no? Pero yo te diría, ¿cuál te parece que es el principio? Y yo creo que siempre se utiliza, en cuestión de menores, que es el interés superior del niño. Tal cual, ese es el principio. El superior interés del niño. ¿Dónde está el superior interés del niño? Cuidado. Que es también un concepto súper amplio.
Bueno, pero es súper amplio, pero resuelve, porque si vos decís, no, es el superior interés de los abuelos, o No, no, claro. y es lo que los padres digan, y no, es lo que diga el médico. Las pelotas, perdón la mala palabra, es el niño. ¿Está en riesgo la vida del niño? El niño, si no se hace el trasplante, se muere. Bueno, a ver, toda la familia afuera, el trasplante se va a hacer. Porque estás protegiendo la vida, la situación extrema. ¿Me explico lo que te digo? Eso es el superior interés del niño. ¿Dónde está el superior interés del niño? Está mencionado en el párrafo final del artículo 26, pero es el norte de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, el primer principio es superior interés del niño. No es pensar en el abuelo, la abuela, el papá, la religión, el cura, el vecino, el párroco, el médico, el amigo, es el niño. Ahora, si la situación fuera distinta y se tratara de una situación donde no estuviera en riesgo la vida, si no estuviera en riesgo otro tipo de decisiones, conforme lo que sugería Bárcena, a lo mejor abriríamos un canal distinto o un mecanismo de opinión distinto. ¿Se entiende? Acá hubo un caso, hace 3 o 4 años atrás, espectacular. Ustedes saben que cuando una criatura nace, lo primero que le hacen antes de entregarle el DNI es vacunarla. Todas las familias, o la mayoría de las familias, aceptan los mecanismos de vacunación para el recién nacido. Estos son mecanismos de protección. Una pareja joven decidió retirar a su criatura del hospital materno infantil sin vacunarse. Cuando el médico y la enfermera les dicen que no pueden irse sin vacunarse, porque si no, no le van a dar el DNI de la criatura, les dicen, la respuesta fue: a mí qué me importa. A los nenes no los vas a pinchar bajo ninguna manera porque nosotros somos los papás. Los papás eran jóvenes, pero adultos, mayores de 18 años. Esa discusión llevó a que el director del hospital fuera corriendo a ver al fiscal e hiciera una presentación legal, porque ahí hay un conflicto de derechos. Como decía Hegel, el derecho es conflicto de tu derecho y mi derecho. No culpable o inocente, tu derecho y mi derecho. El derecho de los papás a tomar decisión sobre la criatura versus la situación en la que está el médico, expuesto a que el médico tiene que proteger la vida de esa criatura. Porque los médicos hablaban entre ellos y la enfermera también y decían, ¿cómo vamos a dejar salir de acá a un chico sin vacunarse? Y ahí vino el gran problema, porque ahí nos expone a cuál es la situación de derecho, cuál es la respuesta que el derecho da a esto. Y la respuesta que el derecho da a esto mereció una resolución de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en que por fallo dividido, la pueden buscar, dijo que el derecho que los padres tenían a educar a sus hijos jamás podía poner en riesgo la vida y la salud. Por lo tanto, era imperativo que los padres aceptaran la vacunación. Y si no lo aceptaran, era el Estado el que iba a asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, no le dieron los documentos, lo vacunaron pese a la oposición de los padres. Y a mí me parece que está muy bien, porque si no volvemos al concepto de que los padres tienen el derecho a educarlo, pero no son dueños de la criatura, mucho más cuando pueden exponerlo a una situación de salud. Bueno, no quiero hablar nada. Alguien que no haya hablado y quiera aportar algo. Bárcena, no te dejé hablar, al final hablé yo. No, a mí me tocó en realidad la capacidad contractual, laboral y profesional, que igual ya la hablaron, que es el artículo 30, que fue la solución del 128 del anterior Código Civil, que habla del tema del título profesional que habilita a un menor de edad. Que no necesitan la autorización de los padres, no se pueden oponer, y que él administra sus bienes, los producidos por el ejercicio de esa profesión, oficio o labor que ejerza. Y si no le pagan, tiene derecho a nombrar un abogado y actuar. Muy bien, muy bien. ¿Quién otro no ha intervenido? Rocío Bustamante, ¿interviniste? ¿Querés darnos alguna opinión, alguna idea? ¿Contarnos algo? Yo no opiné, pero la verdad que sí, me parece un tema bastante delicado y que hoy en día está más controlado, pero siguen pasando, como por ejemplo en el caso de los chicos que trabajan tan tempranamente, la explotación al no tener tanta noción
de los derechos que tiene cada uno. Porque, por ejemplo, yo tenía amigos que estaban trabajando, que es muy famoso trabajar en McDonald's cuando tenés, no sé, 16, 17 años. Y Pero eso no está prohibido, cuando recién Rocío, ¿eh? empezaban, sí, estaba todo bien con que trabajaran las 6. Ah. ¿Eh? Sí, está bien. Perdón, no lo escuché. No, te pido perdón, yo te quiero seguir escuchando, Disculpe. dale. Te Y escucho. me pasaba de eso, de que ellos cuando recién empezaban a trabajar, capaz que trabajaban un montón de horas o tenían mucha carga horaria y les interfería con el colegio. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y a partir de eso fue que cuando ellos empezaron a conocer, a hablar y a tener noción de sus derechos, fue como que fue restringiéndose más toda esa problemática. Pero al principio creo que es eso, más que nada. Muy bien, buen aporte. La situación real a veces conspira contra las normas que el derecho pone, ¿no? Es que básicamente también me pasó a mí a veces, que yo decía, bueno, yo trabajaba de 6 de la mañana a 12 del mediodía y por un tema de que, bueno, falta un poquitito, bueno, me quedo y hago una cosa más, pero no tendría que haberlo hecho porque tengo una cantidad de carga horaria que por ley se tendría que cumplir. Ahí hay una falencia múltiple. Hay una falencia de los padres, hay una falencia de la sociedad, hay una falencia del Estado, hay una falencia de los controles ministeriales, porque la primer función que tiene el Ministerio de Trabajo es esa, es controlar, evitar que haya trabajo en negro, explotación infantil, explotación de mujeres en estado de gravidez, sí, por supuesto. La sociedad es como que para esas cosas mira para otro lado, sí, la verdad que eso habría que mejorar. ¿Quién otro quiere hacer un aporte antes que haga un pequeño resumen? ¿Se escucha ahí? Albano, adelante. Yo quería hacer algunos aportes más, ya que no tuve un tema puntual para dar, y quería intervenir en algunas cuestiones más a medida que fui escuchando a los compañeros y compañeras. Tengo entendido, usted sabrá mejor, doctor, en esto que mencionaba el ejemplo de alguien que había nacido, ¿no? Y los padres querían llevarlo sin vacunar. De todas maneras, tengo entendido que cuando tienen 3, 4 años hay ciertas vacunas que los padres se pueden oponer a dárselas, que creo que firman dentro de la libreta de vacunas, ¿no? Que el padre o madre, quien estuviera ahí en ese momento, decidió negarse a tal vacuna. Tengo entendido que en algunas, en puntual, pueden decidir no dárselas. No sé, ahí usted me dirá más con precisión si eso es cierto o no. Ese era un aporte de 2 o 3 que quería hacer. Sí, es correcto, sí. Y existen distintas resoluciones judiciales en distintas provincias, sí, es correcto lo que vos decís. La situación extrema se da en el recién nacido, porque vos pensás que si hablamos de capacidad progresiva y también hablamos de una evolución de la protección de salud del niño. No es lo mismo el niño de 11, de 12, que está bien alimentado, etcétera, el niño recién nacido. Claro. Perdón, doctor, una pregunta. Adelante. Con respecto a lo que dijeron recién, yo tengo entendido que cuando los chicos ingresan a la escuela se les pide el calendario de vacunas completo. ¿Qué pasaría en ese caso cuando alguien va a inscribir a su hijo y no tiene calendario completo? Ahí hay un problema, está bien lo que vos decís, pero vos decís, el chico va y en la escuela no lo anotan. Porque no en realidad tienen prohibido no anotarlo, pero ¿qué pasa con esos chicos que les faltan las vacunas? Bueno, en primer lugar estamos pensando en a qué cosas no accede el chico y en realidad es al revés. Si te pones a mirar los portales de Fundación Huésped vas a ver todos los detalles, que era un poco lo que me preguntaba Albano y cómo funciona esto. Al chico lo van a anotar. Y el CAT dice, no, si no tenés la vacunación no te anoto. ¿Cómo no me anotas? Sí, bueno, te anoto, pero te voy a dar tantos días para ir a vacunarte. A lo mejor ya pasó el tiempo de vacunación, porque si es una vacuna de 3 años y no completaste
con el calendario nacional de vacunación y el chico tiene 6 años cuando ingresa a la primaria, naturalmente que está en una situación de riesgo. Ahí yo creo que el mecanismo sería sancionar a los padres. Ahora, por ahí nos quedamos incómodos con la sanción a los padres, nos quedamos mal porque por ahí los padres no tuvieron accesibilidad. Para tener accesibilidad tenés que tener vacunación, para tener vacunación tenés que tener educación. Es todo un problema complicado. Tu pregunta, desde mi punto de vista, no le podés negar la educación a un chico que no esté vacunado. Tenés que crear mecanismos para controlar y exigir la vacunación en el momento que corresponde. Me parece que esa es la cuestión. Pero Gracias. ese documento, la gente, vos fijate, la gente, todo el mundo tiene DNI y todo el mundo tiene documentación para cobrar el IFE, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que una de las cosas que sería fundamental es que las personas tengan su carnet de vacunación. Y el carnet de vacunación debería acompañar a todas las criaturas y a todas las personas durante toda la vida por el impacto personal y social que tienen. Bueno, qué sé yo, es una opinión. ¿Quién otro quiere participar con algún comentario? Yo. A mí hay un tema que leí en Rivera que me llamó la atención que todavía no se habló. ¿Quién es la persona que me habla? Bianca Di Lorenzo. ¿Cómo le va, Bianca? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Es la ¿Qué quiere imputabilidad contarnos? de actos en menores. Bueno, está en el programa, sí, es verdad. ¿Y qué querés contarnos de eso? Está muy bueno. Que es supuestamente acto involuntario es aquel que se obra sin discernimiento. Sí. Y según el código tengo entendido que en actos lícitos el menor adquiere discernimiento a los 13 años y en actos ilícitos a los 10 años. Sí, sí. Creo que es un tema bastante polémico en materia penal. Claro, la imputabilidad a la que se refiere el Código Civil no es la imputabilidad penal. Este punto que está en el programa, que es el punto 7 de la unidad 9, es la imputabilidad civil, no la imputabilidad penal. Y vos dirás, pero yo pensé que era la imputabilidad penal. No, porque la imputabilidad penal está muy relacionado con aspectos que están fuera de mi materia. Por ejemplo, la política carcelaria, los mecanismos de protección a la responsabilidad penal juvenil. Existe toda una Claro, a mí corriente fueron que los primeros temas que se me vinieron a la cabeza. Los primeros temas, perdóname que te diga esto, que se vinculan a estos temas es la sensación de que si un menor delinque, la culpa es de la sociedad, la culpa es del padre, no es del menor. Cuando yo estudiaba, fuimos a conocer un instituto que me dejó impresionado, que es el Araoz Alfaro, en La Plata, que habría que conocerlo, donde están los chicos de altísima peligrosidad, son menores, son chicos que tienen 12, 13 años y ya han matado a una persona, violado a otra, y vos decís, ¿qué hacemos con estos chicos? Y esta sensación de irrecuperabilidad. Pero esto es otra cosa, esto es la imputabilidad civil. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. Tu sobrino, de 13 años de edad, te agarra el auto, te dice, tía, ahora vengo, manotea, agarra el auto, arranca con el auto, acelera con los amigos y mata a una persona en la esquina. La imputabilidad va a determinar si él es responsable civilmente, no penalmente, penalmente es otra cosa, civilmente o no es responsable civilmente. La imputabilidad es la atribución de las consecuencias de un acto dañoso a una persona, desde el punto de vista lícito y desde el punto de vista ilícito. Eso que te conté es ilícito. Lícito, ¿sabés qué es? Va a Zanetti, agarra una bolsa con caramelos y se va. Cuando le dicen, no pagaste los caramelos, no, los tiene que pagar mi papá, porque yo soy menor de edad. Esa es una conducta lícita, el menor es responsable, los padres deben asumir responsabilidad. Eso entra en otro universo que se llama imputabilidad. Por eso la ley dice, a partir de los 10 años, el menor sabe lo que está mal, por eso es imputable. Y a partir de los 13, sabe lo que le conviene. Un nene sabe desde muy chiquito lo que está mal, pero no sabe hasta pasados unos años lo que le conviene, lo que está bien o no está bien. Pero es un tema polémico, yo no lo pondría en la mesa en este momento, Bianca, porque se confunde la cuestión de la imputabilidad penal y se les arma en la cabeza todo un matete, en dónde está
la cuestión penal y dónde está la cuestión civil. En la cuestión civil entra una cuestión de responsabilidad patrimonial y personal del niño y cómo se vincula a sus progenitores. Esa es la imputabilidad civil. La imputabilidad penal es el propio cuerpo. El chico si tiene que ser detenido o no, y eso todavía me parece que no es un tema que lo podamos abordar en nuestros conocimientos. ¿Se entiende o te mareé? Te mareé un poquito, ¿no? Sí, entendí perfecto, sí, se me acomodó aparte, porque yo lo primero que pensé fue eso en materia penal, y no había tenido en cuenta en materia civil. Recién usaste una palabra, se me acomodó. Yo hace muchos años dije que la facultad era como el cine. Y dice, ¿por qué? Y porque nosotros los profesores nos pasamos acomodando ideas. Los que tienen que generar las ideas son ustedes. Nosotros las acomodamos. Bueno, hago una pequeña síntesis, pero interrúmpanme para lo que quieran. Primero, la unidad de menores, la unidad 9 que nosotros tenemos que estudiar que tenemos que estudiar de menores. Ahí hay una persona, Karina Domínguez, me parece que no la dejé hablar. Bueno, no importa. Ahora los dejo hablar. Una pequeña síntesis. Cuando hablamos de la unidad 9, menores, lo primero que tenemos que tener en claro es cuáles son las normas legales que vertebran todas las cuestiones referidas a los menores. Nosotros podemos dar las opiniones que querramos, todas las opiniones están bien, los términos pueden resultarnos correctos o incorrectos, pero lo primero como abogado que tenemos que tener claro cuáles son las normas legales. La norma legal más importante que se refiere a los menores es la Convención de los Derechos del Niño. No es la única. Ayer les mandé, no sé si vieron, un mail donde menciono cuáles son esas normas e menciono algunas otras normas más allá de la Convención de los Derechos del Niño que deben tenerse en cuenta, pero, por ejemplo, la Ley de Protección Integral a los Adolescentes, Niños y Niñas, pero lo más importante es la Convención de los Derechos del Niño. Punto 1. Punto 2. La Convención está dirigida a los estados, son los países los que firman la convención. Y como está dirigida a los estados, esa convención le impone a la Argentina que adopte normas legales y mecanismos prácticos como herramientas de protección a los menores, basado en 4 o 5 principios: el superior interés del niño, la capacidad progresiva, el derecho a ser oído, la no discriminación y el respeto íntegro a su personalidad. Superior interés del niño, capacidad progresiva, derecho a ser oído, no discriminación, respeto a su personalidad. Segundo, el Código Civil en muy poquitos artículos, vino a materializar algunas cosas interesantes de la Convención. ¿Por qué digo poquitos? Porque el capítulo de menores es el artículo 25, que es cortito, son 5 artículos. Pero ojo, que hay muchos otros artículos dispersos en el Código que se relacionan a menores. Lobo hizo una mención recién sobre progenitores adolescentes, pero hay otros artículos, los que se refieren a alimentos, los que se refieren a custodia personal, a responsabilidad parental, a tutela, los casos donde mueren los papás, quién se hace cargo de ese niño, el capítulo de tutela que está en el Código. Y además de la Convención, del Código Civil, además hay leyes especiales. Nunca dejen de leer leyes especiales cuando están frente a un problema de una criatura. Esas leyes especiales son las que determinan los derechos y las obligaciones, el acceso a determinados derechos o no, de acuerdo a la cuestión de que se trate. Si un nene de 14 años, porque mueren los papás, quiere salir a trabajar y para trabajar necesita el carnet de conducir, no se lo van a dar, porque hay una ley especial que establece la protección. Frente a esa ley especial aparece la ley de tránsito, la ley de contracepción quirúrgica, la de trasplantes de órganos, la ley de sangre, la ley de SIDA, la norma sobre cuentas corrientes bancarias, etc. Todas responden al mismo principio. Cuando existe un conflicto entre el derecho del menor y el interés de sus progenitores, no hay ninguna duda, artículo 26 del Código Civil, el famoso derecho a ser oído y la posibilidad de que este menor sea escuchado y obviamente pueda ser respaldado, basado en esos principios, por un juez o por un abogado que lo represente. La problemática de los menores no la resuelve el derecho,
pero el derecho ayuda a una vida en paz y a un desarrollo firme, porque yo no tengo ninguna duda que una sociedad que no cuide a sus niños y a sus adolescentes tenga posibilidad de desarrollarse y de crecer. En la Alemania nazi mandaban a los niños a la guerra. En los países subdesarrollados los niños se mueren muy temprano. Ustedes me dirán, pero esos son problemas políticos, doctor. No, ahí está la cuestión. Hay que crear herramientas del derecho para evitar que estas situaciones pasen y que estas situaciones ocurran, y ser muy firmes y muy protectivos de esta cuestión. Si no entendemos esto, la cuestión pasará en cuál es la edad, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, como si se tratara de una caja de herramientas que la ley le permite o no. No, tengan en claro los principios, la protección integral del menor, el superior interés del niño y sobre todo el respeto a su personalidad en todos los ambientes, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, es lo que va a desarrollar sin ninguna duda personas libres. Y con personas libres vamos a tener una sociedad libre y una sociedad mejor. No la sociedad por ahí que yo quiero, una sociedad mejor donde cada uno se pueda desarrollar como corresponde. Después lo que cada uno quiera o no quiera será para sí mismo, nunca para los demás. ¿Se entiende? Escucho una palabra de alguien y nos vamos y les doy un fuerte abrazo a todos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, fácil, ¿eh? No con respecto a la capacidad contractual, sí. Yo leí que relacionado con el artículo 1323, el menor puede ser mandatario en un contrato de mandato. ¿Qué es un contrato de mandato? Contrato de mandato es, por ejemplo, darle poder a un representante legal o a un abogado para que proteja sus intereses. Ejemplo, un chico de 16 años trabaja para Globo, lo despiden, entonces le tiene que dar poder al abogado para que lo represente. ¿Puedo hacerlo? Sí. Eso se llama contrato de mandato o mandato legal. Sí, eso es posible, perfectamente posible. No se olvide usted que a los 16 años pueden tener ciclomotores, a los 17 años pueden tener un auto, entonces pueden dar un mandato a otro para que lo use, para que contrate un seguro. Mandato es eso, un contrato. Ya lo va a estudiar en Civil 3. Bueno, los despido, ¿les gustó? ¿Les resultó útil? ¿Les resultó interesante? Naturalmente que hay que estudiar mucho. Así que bueno, les deseo lo mejor. Un abrazo grande a Dovati, pobre que no pudo intervenir, que me manda saludos. Y a todos ustedes, un abrazo grande. Me quedó por decir algo, porque me parece que es confuso. Menor, la palabra menor es un género. Dentro de menor está el recién nacido, antes es el neonato, por supuesto, el recién nacido, el niño y el adolescente. No se preocupen tanto las palabras, abarcamos menor hasta el día que cumplan 18 años. Un beso para todos, gracias por participar, nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, hasta luego.